Buenas noches, hermanos, con cada uno de ustedes. Amén. Amén. A su nombre. Gloria a Dios. Vive. Cristo Fuertes vive. palmas al Señor. Toda gloria sea al Señor. Amén. Amén. Vamos a lecturar la palabra de Dios en Jeremías 6, versos 10. Pero vamos a empezar del 9. Amén. Dice la palabra. Este nos va a enseñar rechazo de la palabra. ¿Cuántos de nosotros hemos rechazado la palabra de Dios? Amén, gloria a Dios. Amén. Este estudio sea de mucho tiempo que hemos sacado. Amén. Pero vamos a escudriñarlo bien, ¿no? Muchas veces nosotros rechazamos la voz de Dios. Amén. Amén. Hace mucho tiempo, hermano, hemos rechazado nosotros la voz de Dios. Alguien nos traía la palabra de Dios y nosotros hemos rechazado, hermano. Hemos ignorado al siervo, a la sierva que traía la palabra de Dios. ¿Y cuántas veces hemos rechazado? Hemos dicho, no tengo tiempo, no puedo, que no tengo para poder servir, no tengo tiempo. Amén. Dice en el 9. La palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo y del amado Espíritu Santo. Dice: el Señor de los ejércitos celestiales dice: aunque los pocos que permanezcan en Israel serán nuevamente recogidos, como cuando el que cosecha revisa cada vid por segunda vez, para recoger las uvas que no se cortaron. A su nombre. Tienen sordos los oídos y no pueden oír. En ellos desprecian la palabra del Señor, no quieren escuchar para nada. A su nombre. Eso hemos sido antes, hermano. Por nuestra propia culpa hemos pasado tantas cosas. ¿Sabes por qué? Porque no hemos querido escuchar la voz de Dios. Tú, cuando estabas en tu casa viviendo bien, a la de tus hijos, a la de tu esposa, a la de tu familia, como no te faltaba nada, alguien te traía la palabra de Dios, hermano, y tú rechazabas. Amén. Tú no necesitabas de Dios esos tiempos. Pero cuando pasó los años, lo necesitaste a Él. Cuando vino la desgracia a tu vida, no sabías en quién refugiarte. No sabías en quién acudir. Perdiste familia, perdiste todo. Pero Dios, hermano, te estaba esperándote para que Él te pueda hacer cosas grandes. Amén. Si tú hubieras escuchado en aquel tiempo la voz de Dios, hoy en día, hermano, estarías completo, tu familia, sirviendo a Dios. Gloria a Dios. Quizás estás completo con tu familia, pero hay otros que han perdido su familia. Otros están completos con su familia, pero están viviendo en desgracia. ¿Sabes por qué? Porque se apartaron de la presencia de Dios. No obedecieron la voz de Dios. Amén. Dice: y no pueden oír. Ellos desprecian la palabra del Señor. No quieren escuchar nada. 11. Por eso ahora estoy lleno de la furia del Señor. Imagínate tú. Tienes hijo. Tú lo das consejo a tu hijo para su bien, no para su mal. Un padre siempre te va a hablar para tu bien. Amén. Porque tu padre te ama. Estamos hablando de padres físicos. Tu madre te va a hablar para tu bien. No te va a hablar para tu mal. Te va a dar consejos sabios. Consejos sabios de papá. Pero si tú no escuchas, ¿qué va a pasar? Te vas a perder. Por no haber escuchado
la voz de tu papá físico. Amén. Tu padre quizás te va a hablar porque conoce la palabra de Dios. Tu madre quizás te va a hablar porque conoce la palabra de Dios. Porque son palabras sabias de Dios. Pero imagínate tú cuando ese hijo no escucha. Ese hijo tarde o temprano se va a perder y se va a lamentarse. Amén. ¿Por qué? Porque no escuchó la voz de Dios. A veces, muchas veces dice, como Dios no me habla, yo voy a hacer lo que quiero. No te confundas, hermano. Dios puede usar a un joven. Dios puede usar a un niño. A través de él, el Señor te está hablándote. Hay muchos dicen, no, a este niño, ¿qué voy a escucharlo? Pero no sabes que tiene una palabra de parte de Dios. Gloria a Dios. A veces nos confundimos, hermano. Como somos no de mayor de edad, tú ya te crees sabio. Tú te crees, hermano, lo sabelo todo. Cuando un niño te puede corregir cuando viene de parte de Dios. Amén, gloria a Dios. Amén. Por eso, hermano, nosotros tenemos que obedecer la voz de Dios. Amén. ¿Alguna vez Dios nos ha advertido? Gloria a Dios. ¿Alguna vez Dios nos ha advertido para nuestro bien? A veces somos necios. A veces nosotros queremos hacer a nuestra manera. Pero Dios no quiere que tú sufres. Dios quiere para que tú vives bien. Pero nosotros mismos buscamos nuestro mal por no obedecer la voz de Dios. A su nombre. Gloria a Dios. Pero qué tan difícil es escuchar la voz de Dios o entenderlos y ser guiado por Él. ¿Tan difícil? No es difícil, hermano. Yo sé que ustedes están experimentando cuando te guía el Señor. Te vas, hermano, seguro. Amén, gloria a Dios. Pero imagínate tú cuando tú te guías con tu pensamiento mismo. Te guías por la carne. Vas a perder, vas a fracasar. Cuando tú te guías por el Espíritu Santo, hermano, todo te va a ir bien. A su nombre. ¿Quieres hacer un negocio, hermano? Guíate de Dios. ¿Quieres abrir un negocio? Guíate de Dios. A veces nosotros queremos a nuestra manera. No, Señor, como yo tengo dinero, yo hago nomás. No es así. Tienes que decirlo, Padre, este negocio quiero abrir, pero guíame. Por lo menos deme una visión. Amén. La palabra de Dios dice, hermano, que muchos no rechazan, se vuelven sordos, no quieren escuchar la voz de Dios. Amén. Y siendo cristianos, estamos así. Cuando tu pastor te exhorta, ¿qué dices? No, este no es la voz de Dios. Amén. El pastor te exhorta por algo, hay algo que está viendo. Gloria a Dios. Te va a decirte no. De repente hiciste algo, te va a exhortar. ¿Y qué vas a hacer? Como no quieres escuchar la voz de Dios, te vas a resentir. Así de simple. Recibe la exhortación, hermano. La palabra de Dios es necesario que vamos a ser exhortados. Te va a doler, sí, hijo. Porque Dios nos corrige para nuestro bien. Pero si tú no escuchas esa corrección y verás, hermano, te vas a convertir sordo, no vas a querer oír la voz de Dios. Y si tú te conviertes eso, te vas a desviar del camino de Dios, de la presencia de Dios. A su nombre. Por eso ahora estoy lleno de furia. ¿Por qué Dios está lleno de furia? Porque nadie lo quiere escuchar. ¿Amén? Si estoy cansado de contenerla, amén. Hermano, ¿cuántas veces a Dios hemos dicho no? ¿Qué hubiera pasado, hermano, si el Señor no te envía a un lugar, te dice, ¿sabes qué, hijo?
Quizás no, como te vuelvo a decir, quizás un hombre no te va a llevar. Quizás alguien te va a decir, ¿sabes qué, hermano? Tienes que hacer allá la obra de Dios. ¿Qué vas a decir? No, yo no voy por allá. Pero Dios a través de ese varón te está hablando para que tú lo hagas. A su nombre. Pero tú dices, no. Otro Jonás. Jonás no escuchó a Dios. Se desvió. Él ha querido hacer lo más fácil. Ese pueblo a mí no me van a escuchar, Señor. Yo conozco, son rebeldes. A mí no me escuchan. Pero este lado, esa persona, sí, ahí voy a encontrar comida, ahí voy a encontrar cama, ahí voy a encontrar todo tranquilo, no me va a faltar nada. Pero Dios te está mandando a ese lugar. Queremos hacerlo a nuestra manera. Tenemos que estar obedientes, hermano. Obediente a su palabra, a su nombre. Gloria a Dios, aleluya. Sigue diciendo, derramaré mi furia sobre los niños que juegan en las calles y sobre las reuniones de jóvenes, sobre esposos y esposas, sobre lo que son viejos y canosos. Va a derramar su ira. ¿Por qué? Por no escuchar su voz. Ese nos está hablando a todos. A mí te me está hablando, hermano, a su nombre. Gloria a Dios, aleluya. Tenemos que apartarnos de eso. ¿Qué es lo que estemos haciendo? Somos hijos de Dios, ¿cierto? Somos hijos de Dios. Pero ¿en qué le estemos fallando a Dios? Te dice, hijo, no lo hagas esto. Y tú sigues haciendo. Y te sigue advirtiendo, hijo, no lo hagas. Porque mi ira se va a levantar, hijo, y nadie las va a soportar. No voy a tener piedad ni por tus hijos, ni por tus ancianos, ni por tu anciano. A su nombre. Amén. Mejor es obedecer. Amén, a su nombre. Cuando tú obedeces a Dios, hermano, el Señor se siente feliz. El Señor empieza a bendecir tu vida. No solamente tu vida física, tu vida espiritual. Amén. Mira, por la bendición de Dios, te hemos sano. Pero mientras otros, ¿dónde están? En hospital, postrado en cama. No pueden levantarse. ¿Pero por qué? Quizás un día el Señor le habló. Quizás le dijo, hijo, te traigo una palabra para que te arrepientas, para que me sirvas, porque yo quiero hacer un siervo útil. Pero como somos necios, como somos rebeldes, no han querido escuchar. ¿Y ahora dónde están? Enfermos, postrados en cama. Pero Dios todavía tiene misericordia. Amén. Hermano, en ese momento que estás en cama, estás pidiendo ayuda. Ahí no hay amigos, ahí no hay amigas, ahí no hay nadie. ¿Sabes quién va a estar, hermano? Tu padre, tu madre. Nadie más. Quizás hasta tu esposa te va a dejar, quizás tu esposo te va a dejarte. Pero tu madre, como es no madre y padre, no te va a dejarte. Y mucha razón el Señor te está esperando y no hay para que tú te arrepientas. Y cuando tú te arrepientas, entonces el Señor puede hacer una obra milagrosa en ese momento. Pero si tú no tienes ese corazón duro, vas a seguir padeciendo. ¿Sabes por qué? Porque no quieres escuchar la voz de Dios. A su nombre. Vamos a ver en Salmos 51, 17. A veces, hermano, nosotros queremos hacer a nuestra manera. ¿Quieres, hermano, como dice, no? Como todos somos necios, queremos hacer a nuestra manera. Vamos a lecturar en 17. Dice, 50, 17. Pues rechazan mi disciplina y tratan mis palabras como basura. Qué tremendo esta palabra.
A su nombre. Pues rechazan mi disciplina. Cuando un pastor te exhorta, hermano, rechazas. Pero ese yo te digo, hermano, si un pastor te exhorta por algo que estás haciendo mal, recíbale y dígale gracias, Señor. Porque en aquellos tiempos cuando yo estaba, hermano, la pastora, una pastora había, hermano, que hermano yo recibía y cada lunes era mi exhortación para mí. Yo pensaba que me odiaba la pastora. Por último dije, mejor me retiro de la iglesia. Pero tanto era, hermano, el amor hacia Dios. Apartarme de Dios no podía. En la iglesia, hermano, me amargaba, me llenaba de ira y me iba a mi casa y en la casa llegando me ponía de rodillas, decía, Padre, ¿por qué voy a recibir toda la semana exhortación? ¿Qué estoy haciendo mal? Pero hermano, yo no lo sabía que era para bien de mí. De eso aprendí a ser responsable, hermano. De ese aprendí a ser responsable. ¿Te duele? Sí. Un día incluso le dije, ¿sabes qué, pastora? Ahí está el cargo, ya no quiero más. Porque todo lo que vengo, todo me ven mal a mí. Pero llegando a casa, reaccionaba, decía, Señor, pero sin tu presencia, ¿qué voy a hacer? Yo no me puedo apartarme de tu presencia. Solamente de rodillas orando a Dios. No podía, hermano, no podía. A pesar que he puesto decisión de salirme de la iglesia, pero no podía. Me dolía en el alma dejar la obra, hermano. Y a pesar que me exhortaba, seguía exhortación, hermano. Pero hasta que un día ya me estoy poniendo más fuerte. Amén. Y eso ahora me sirve. ¿Para qué? No para exhortarle a ustedes, sino que, hermano, me sirve para bien mi vida espiritual. Así me afirmó ser fuerte a su nombre. Porque no es la pastora, el mismo presencia de Dios te exhorta a través del pastor o de la pastora. Para que tú te formes bien derecho. Amén. ¿Cómo tú puedes dar orden o cómo puedes disciplinar tú a tu hijo? Si tú quieres ver a tu hijo de bueno, de bien, tú tienes que empezarlo, hermano, corregir desde tan pequeño. Amén. Tienes que corregirlo. Si está haciendo mal, tú tienes que exhortarlo. Pero cuando sea grande, ya va a estar derecho. Por eso a mí, hermano, no me gusta estar andando de iglesia en iglesia. ¿Sabes por qué? Porque así me han corregido en la iglesia. Porque a mí no me gusta, hermano. Pero hay otros, ¿cómo no? Están en otra iglesia, como un saltamontes se dan. ¿Sabes por qué? Porque están mal disciplinados. A su nombre. No tienen una casa segura. Porque tú cuando estás formado bien, hermano, tienes miedo salir a otro lugar. Quizás al pastor no puede decir, pastor, quiero ir a predicar allá, pero hay algo que te detiene. No lo hagas, hijo. Ahora otra cosa, si Dios te envía, Dios te habla en sueños, en visiones, sí te habla. Pero cuando Dios te manda, ahí sí puedes ir. Amén. Si el pastor te dice, hijo, ve, ve. Pero calladito no lo puedes hacerlo. Nunca hagas calladito, como otros lo hacen. Y hay otros dicen, ¿sabe qué es lo que dicen, hermano? El pastor no quiere dejarme salir. ¿Y por qué? Es para tu bien, hijo.
Porque ahí empiezas que tú te vas a descarriarte. Los pastores, hermano, cuidan a su rebaño. Amén, gloria a Dios. Él nunca te va a decir para tu mal, siempre te va a hablar para tu bien. Amén. Hay muchas ovejas que se pierden así, por no escuchar a su pastor. Unas ovejas, hermanas, callejeras, unas ovejas desobedientes. ¿Y qué puedes hacer también el pastor si es así callejeras? Ya no puedes hacer nada. Pero después, cuando pasan los años, están andando descarriadas. Se han perdido, porque no han escuchado la voz de Dios. Nosotros somos ovejas, no somos cabra. Amén. Tenemos que obedecer la voz de Dios. Amén. Como dice su palabra, no, las ovejas, hermano, conocen a su pastor. Y nosotros tenemos que escuchar esa palabra de Dios. Dice, ¿no? Pues rechazan mi disciplina y tratan mis palabras como cualquier basura. Como quien dice, estás viendo, miren, en tantos redes, hasta la Biblia, hermano, le están quemando. ¿Qué con lo están quemando? La palabra de Dios, la voz de Dios. ¿Quién lo están haciendo esos? Aquellos ateos, aquellos soberbios, aquellos homosexuales que no quieren escuchar la voz de Dios. Amén. Rechazan la palabra de Dios. Y dice en el 18, cuando ven ladrones, les dan su aprobación y se pasan el tiempo con adulterios. Amén. Pues sí tenemos tiempo, hermano. Pero cuando te invitan a la iglesia, no tienes tiempo. Pero cuando te invitan a una fiesta así, hermano, corre a su nombre. Pero cuando te invitan a una fiesta espiritual, no. Y todavía se molesta. Pero a ver, invítale para un cumpleaños. ¿Qué estás haciendo cuando tú obedeces eso? Una, que estás rechazando la voz de Dios. Otra, estás haciendo un caso al mundo cuando te invitan a lo que es del mundo. Pero para cosas de Dios. Y así, dice, profetizas. Y así hablas de Dios. Terrible, ¿no? Que cuidarnos, hermanos. Estamos viviendo últimos tiempos. Estamos viviendo últimos tiempos. Nosotros no somos del mundo. Nosotros somos de arriba. Amén. Nosotros no somos de este mundo, hermano. La palabra muchas veces nos ha enseñado que nosotros ya no somos de este mundo. Amén. Vamos a ver en Isaías 5:24. Obedecemos a Dios. Nunca debes ignorarlo a Dios, hermanos. Nunca, no lo hagas. Ni por nada, no lo hagas. No lo ignores a Dios. Dice en 24. 5:24. Dice la palabra. Por lo tanto, así como las lenguas de fuego consumen los rastrojos y la hierba seca se marchita y cae en medio de llamas, así las raíces de ellos se pudrirán y sus flores se marchitarán, pues han rechazado la ley del Señor de los ejércitos celestiales. Han despreciado la palabra del Santo de Israel, a su nombre. Dice la palabra de Dios, hermano. Por tanto, así como las lenguas de fuego consumen las rastrojos y la hierba seca se marchita y así cae en medio de llama. ¿Qué es llama?
Este está hablando de un infierno, hermano. Amén. Si tú sigues rechazando la voz de Dios, si tú sigues menospreciando la voz de Dios, hermano, este nos está hablando a un pueblo de Dios. Afuera lo que viven hace tiempo están rechazados, a Dios rechaza. Pero este nos está hablando a nosotros. Nunca rechaces, hermano. Aquel que rechaza la voz de Dios, lo espera el juego. Amén. Pero aquel que obedece a Dios, ya tenemos recompensa a su nombre. Dice, ¿no? Han despreciado la palabra del Santo de Israel. Por despreciar la palabra de Dios, nos lleva a una consecuencia crítica, hermano. A una situación sin salida. En ese lugar no hay salida. Ahora es tiempo de buscar, como dice la palabra de Dios, ¿no? Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Ahora puedes hallarlo, pero después no lo vas a hallarlo, hermano. Ahora lo buscas en todo lugar, le consigues al poder de Dios. En donde sea puedes decirle, perdóname, Él actúa inmediatamente, te perdona a su nombre. El 25 dice, por eso el enojo del Señor arde contra su pueblo. Amén. Este está hablando de un pueblo de Dios. Nosotros somos su pueblo, porque conocemos la verdad de su palabra. Y como conocemos la palabra de Dios, muchas veces no queremos hacer caso a Dios. Amén. Y ha levantado el puño para aplastarlo. Los montes tiemblan y los cadáveres de su pueblo están tirados por las calles como basura. Pero aún así, el enojo del Señor no está satisfecho. Tremendo. No está tranquilo, sigue con su ira. El enojo, hermano, así como Dios tiene amor, también cuando se enoja, nadie puede controlar. A su nombre. ¿Hasta cuándo? Hasta ponernos en calamidad y sufrimiento, hermano. Nunca desprecies la voz de Dios. Nunca digas, Señor, no le pongas límite a Dios. Antes la has puesto en último lugar a Dios, pero ahora póngalo en primer lugar. Póngalo en primer lugar a Dios. Antes, hermano, ¿qué hacías? Ponías en último lugar a Dios. Decías, no, ¿sabes qué, Señor? Hoy día no tengo tiempo. Mejor en otra semana te lo has puesto en último lugar. En primer lugar lo has puesto, ¿no? Todas las cosas que tú haces en este mundo. Pero a Dios lo has puesto en último lugar. Pero haz un compromiso con Dios ahora. Dígale, Padre, a partir de hoy te voy a poner en primer lugar. Amén, quiero ser obediente a ti, a su nombre. En el 26, Él enviará una señal a las naciones lejanas y llamará con su silbido a los que están en los confines de la tierra. Ellos irán corriendo a Jerusalén, a su nombre. Ni tampoco te calles de hablar a alguien, persona, de la palabra de Dios, hermano. No te calles, habla lo que es de Dios, habla del arrepentimiento. Ahora estemos en tiempo, hermano, de predicar del arrepentimiento. Nunca te calles, hermano. Amén. Así como antes hemos estado chismosos, así hay que ser, hermano, ahora para compartir la palabra de Dios.
que no haya ya en nuestra lengua que como antes. A su nombre. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a ponernos de pie.